Saludos, bendiciones. Espero que esté bien. Eh, Me alegra volver a tener este encuentro con ustedes. Y bueno, vamos a la primera clase de cálculo del segundo periodo, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar cierta información que es importante, ya que de pronto con este tiempo que hemos estado de descanso, hay algunas cosas que hay que organizar, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a recordar es que desde todo el primer periodo vimos todo lo que era referente a función. Quiero hacer algún recordatorio, sin embargo, de igual manera tienen que tomar apunte de todo lo que estoy presentando en el video. Dice que una función es una relación de pares ordenados, se conoce como f de x o simplemente función, y es igual a y. Esta f de x lo comentamos en muchos ejercicios que es igual a y. Para que f de x sea una función, los elementos del conjunto de partida, que se llaman dominio, deben tener una y solo una imagen en el conjunto de llegada que se llama codominio. Vamos a recordar algunas cosas de eso. Tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. ¿Okay? Dentro del conjunto A hay unos elementos y en el conjunto B también están sus elementos. También está la función. La función debe tener relación el conjunto A con el conjunto B para que se puedan organizar en pares ordenados. Entonces, el 1 con la A, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cada uno tiene una relación con el conjunto B. ¿Okay? Vamos a ver cómo se presenta este tipo de respuesta dentro de las funciones. El dominio se conoce como el conjunto de partida, que son 1, 2, 3, 4 y 5. El codominio, C, E, A, B, D y F, que son todo, el codominio se conoce como todo el conjunto de llegada. Y el rango tenemos como aquellos elementos que tuvieron una imagen del conjunto de partida, que en este caso son C, E, A, B y D. Entonces, el dominio, conjunto de partida, codominio, conjunto de llegada, y el rango, que es está relacionado con el conjunto de llegada, pero con aquellos que tuvieron una imagen. ¿Ok? Y tenemos la función. Algunos de pronto preguntaron, ¿por qué relacionamos el 1 con la A? Y bueno, fue un ejercicio que hicimos incluso en clase, donde el orden de los números naturales, ¿okay?, coincide con el orden del alfabeto. Entonces, esa fue la función. De eso se trató la relación. Y para ese fundamento teórico aprendimos a graficar. Incluso todo el primer periodo, la primera parte estuvimos viendo ecuaciones, inecuaciones, desigualdades, pero después de eso, solamente lo único que tocamos fueron las funciones. Y vimos la función constante, ustedes pueden revisar en sus apuntes, vimos la función lineal, ¿okay?, y la graficamos. Vimos la función cuadrática de una manera muy especial, ¿no? Donde la hicimos de una forma tal de que no había que darle valores a la ecuación completa para obtener todos los valores de la parábola. No tuvimos que hacer eso, simplemente conseguimos el valor del vértice por medio de un proceso de ecuación y hicimos algo de factorizar y encontramos ese vértice y después dimos dos valores de abertura que nos ayudaron a ver rápidamente la parábola. De todas maneras, sus apuntes les pueden ayudar. Vimos la función cúbica, ¿okay?, que es la función de la variable que está elevada a la 3. También vimos la función racional o inversa, muy particular porque era aquella que tenía numerador y denominador. Vimos la función
radicando, que es la que se nos presentaba con raíz. Incluso con ella también hicimos algo muy particular. Igualamos el radicando, la función que estaba dentro de la raíz, y obtuvimos el valor del punto de partida. Y de ahí sabíamos que la gráfica iba hacia la derecha. Eso lo hicimos también de una manera totalmente diferente. También tenemos la función exponencial, que incluso ahí vimos algunas propiedades de la potencia, recordamos algunas propiedades de la potencia, y de último vimos la función logarítmica. En esa función logarítmica, quiero recordar algo, y en esa función de la raíz, vimos que ellas dos son la inversa de la potencia, y que es el concepto fundamental de cuando se refieren a las expresiones con potencia. Entonces vimos cómo el logaritmo y vimos cómo la raíz eran inversa a la potencia. Lo demostramos en el tablero y vimos cómo se hacía. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con funciones, pero en este caso ahora se llama límite de una función. El cálculo es muy característico en este tipo de límite, en este tipo de temas que están relacionados con el límite. Prácticamente todo el periodo 2 lo vamos a ver relacionado con el límite. Para analizar el límite de una función se requiere estudiar el comportamiento de las imágenes de las variables independientes X. Es decir, lo que vamos a resaltar en esta función, escúchese bien, es la variable X y sus valores. Y por supuesto vamos a verlo también en la parte de la gráfica, que es muy importante. De pronto no vamos a estar graficando mucho. Yo creo que incluso el único tema o la única temática que vamos a estar graficando es la de hoy, pero las que vienen no va a ser necesario hacer las gráficas. Ahí nos vamos a agarrar más, nos vamos a enfrascar más en el proceso del cálculo, ¿no? Dice que puesto que la variable X pueden tomar infinitos valores, muy importante, en un subconjunto de los reales. Se necesita fijar un punto específico, un punto que va a estar en X sub 0, se llama así, X sub 0, es un valor que vamos a señalar o nos lo van a indicar en cada uno de los problemas, para estudiar el comportamiento de la función en ese punto. El límite de una función se escribe con una nomenclatura específica. El límite es muy famoso por su nomenclatura y ahí la estamos conociendo. Se escribe de esa manera: el límite cuando X tiende a A de f de X igual a L. Dice que se lee el límite de una función. De esa manera es que se lee cuando X tiende a un número que lo llamaremos A. Ese número puede ser cualquier número de los números racionales, ¿ok? Igual, todo esto va a ser igual a L, que será el resultado de dicho límite. Para esto vamos a tener que conocer algunos procesos de factorizar, procesos de cálculo que nos van a poder ayudar a alcanzar estos resultados de límite. En esta clase va a ser muy sencilla porque simplemente lo que estamos conociendo es el concepto de esta función. Los valores de X se pueden acercar a un punto X sub 0 en dos sentidos. Hay que estar pendiente de esta parte de la teoría porque esta parte de la teoría la vamos a ver bien en el gráfico. ¿Ok? Por la izquierda, es decir, por valores menores, y por la derecha, es decir, por valores mayores. Es decir, que el límite de un número puede entrar tanto por la izquierda, en este caso en números menores, y por la derecha en números mayores. Ya lo vamos a detallar mejor con los gráficos. Sin embargo, para tener claro bien, vamos a ver una función que ya incluso ustedes saben resolver
Sin embargo, permítanme darles el proceso paso a paso para que puedan tener una relación más clara de lo que es la función, en este caso para el límite, ¿no? Fíjense bien que anteriormente yo les presentaba esa función, ya saben que f de x igual a y, es decir que cuando yo le dé valores a x, voy a obtener valores de y. En el primer punto, tenemos que cuando f de x es menos 5, fíjense bien, utilizo perfectamente la función 2 menos x, aquí está, 2 menos, y el valor que estoy sustituyendo, que es el primer valor, que es menos 5. Menos por menos, más. Entonces, 2 más 5, 7. Es decir que el primer valor que se nos está dando es 7. ¿Ok? Vamos con el segundo valor, que es menos 3, y voy a utilizar la misma función. 2 menos, pero ahora x va a ser menos 3, y bueno, resuelvo, me da 5. Voy para la tercera, que el valor es menos 1. Aquí está, perfectamente 2 menos 1. Ahora x va a ser menos 1. Y ya sabemos, menos por menos más. ¿Ve? Aquí claramente se ve más. Y 2 más 1 es 3. Esa es la manera como siempre habíamos resuelto cada uno de los ejercicios de la función. Igualito lo hacemos para 0. Me da 2. Igualito para 2, que es el siguiente valor, que me da 0. ¿Okay? Para 4, en este caso me da menos 2. Ustedes pueden revisar en su casa con su calculadora. ¿Okay? Ustedes pueden verificar esos valores, no hay ningún problema. ¿Okay? Y darse cuenta de qué manera, cómo el profe hizo la sustitución, ¿okay? Para obtener los valores. ¿Okay? Y el último valor, cuando es 9, me da menos 7, ¿no? Y fíjate bien que ahora ya tenemos de la función, tenemos la tabla de valor completa, toda la tabla de valor completa. Vamos a tomar esa función y esa tabla de valor para hacer la gráfica. En mi caso, bueno, yo utilicé el programa Excel, pero también la hicimos en clase, la hicimos en el tablero en diferentes formas. Ya sabemos que por la característica de la función me va a dar una línea recta. Incluso yo explicaba para saber cuándo la línea daba inclinadas a la izquierda y cuándo la línea da inclinada a la derecha. Yo expliqué en varias ocasiones ese dato y que incluso les puede ayudar todo lo que funciones. He mirado algunas pruebas IFE y me he dado cuenta que las funciones y los diferentes tipos de funciones, de una u otra forma, siempre salen a relucir en la prueba IFE. Entonces, es importante que usted con este video te pueda repasar y verificar, identificarse con cada una de las funciones, ¿no? Cómo es la gráfica dependiendo de la variable o del exponente o de la característica de la función como me la estén dando. Eso seguro, estoy seguro que se lo van a tropezar en la prueba, ¿no? Y por eso que en cálculo se toca muchísimo este tema. ¿Qué pasa? Que necesito relacionar bien el tema de funciones al límite de una función. Y vamos a tomar un valor de x. Fíjate bien que en el concepto al principio decía que no íbamos a tomar un valor de x, y en base a él es que íbamos a construir el límite de ese valor. Entonces, cuando yo utilicé el 4, me dio menos 2. ¿Ok? Vamos a ubicarnos en el 4, ¿no? Fíjense bien acá, en la lupa, miramos bien, ¿ok? Vamos a ubicarnos acá en este punto, en el 4, ¿ok? Y vamos a ampliar esa zona de este gráfico, la vamos a ampliar y vamos a ver cómo se ve. Ahí está, ahí tenemos. Fíjate bien que cuando utilizamos el 4, ¿ok? Nos dio 2.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos cómo marcar un punto en la recta para saber cómo es que se marca el punto que corta, ¿no? La recta. Ahí está. Ahí tenemos el punto de corte. Pero vamos a seguir colocándole la lupa al 4. Si yo me acerco con números menores en el eje de las X, ¿qué números estarían por debajo de 4, pero que estuviesen muy cerca de 4? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué números estarían cerca? ¿Okay? ¿Qué números estarían acá? Vamos a ayudarle acá. ¿Qué números estarían tan cerca de 4 sin tocar el 4? Ok, me imagino que algunos dieron con, puede ser 3.9, ¿cierto? Les recuerdo que aquí está el 2, por aquí está el 3, fíjese bien, no lo tengo marcado, pero debe estar el 3 acá, y después del 3 viene el 4, pero sin tocar el 4, ¿qué números estarían cerca? Entonces tengo 3.9, también puede ser 3.99 para estar más cerca. Incluso me puedo acercar mucho más, 3.99, y puedo agregar más 9, ¿ok? Para estar lo más cerca de 4 sin tener que tocarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo doy esos valores de X en la gráfica, en esa función que ya estudiamos, resulta que también voy a tener una respuesta del lado del eje de la Y. Es decir, que el número también se va a acercar cuando utilicé el 3.9, lo más seguro, el resultado va a ser menos 1.9. Y así cuando me acerqué a 399, seguro me va a dar 1.99. Y así sucesivamente, entre yo le dé un número más cercano al 4, ¿ok? La ecuación me va a expresar un resultado, o la función me va a presentar un resultado muy cerca al menos 2, pero sin tocarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que también lo puedo hacer por el lado derecho. ¿Ok? Puedo entrar con números mayores. A ver, ¿cuáles serían los números que están muy cerca? Aquí está el 6, después por acá el 5, es decir, ¿cuál sería el número que está cerca del 4? Podríamos tener el 401, el 4001, muchísimo más cerca del 4. Puedo colocar el 40001, incluso puedo colocar otro más, 40.00000001, es decir, que yo puedo acercarme todo lo que yo pueda, pero sin tocar el número 4. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo mismo en el eje de la Y. En el eje de la Y, cuando yo coloque el 401, por el lado de la Y voy a tener el menos 201. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando utilice el 4001, la gráfica me va a presentar un 2001, es decir, más cerca del menos 2. Y en la medida que yo me acerque y dé más valores, me voy a acercar mucho más al, al menos 2. Y de eso se trata esta función, ¿ok? De cuál es el límite de un número, cuál es el límite de un número para estar tan cerca, pero sin tener que tocarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la función que hemos experimentado, pero el límite no se va a ver así, sino que se va a ver con la nomenclatura que ya expliqué en la primera parte, en las primeras láminas. Ahora vamos a escribir el límite de la función, que en este caso ahora va a ser 2 menos x, ¿ok? Y cuando x tiende a 4, ¿por qué cuando x tiende a 4? Bueno, porque ese fue el análisis que hicimos en la gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy simple, ¿ok? Simplemente en donde esté la x, colocar el 4, fíjese bien. Digo, el límite cuando 2 menos, ahí estaba antes la x, ahora voy a colocar el 4. Y por supuesto, cuando yo elimine los paréntesis, me va a quedar 2 menos 4 y el resultado va a ser menos 2. ¿Cómo se da esa respuesta? Bueno, como lo dijimos en la teoría, el límite de esa función cuando x tiende a 4 es igual a menos 2. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a ver algunos ejemplos. El límite cuando es una función x cuadrada, pero cuando x tiende a 2. ¿Qué vamos a hacer? En este x colocamos el 2, lo hacemos, ahí está.
Cuando x es 2, 2 elevado a la 2 es 4. Es decir, que el límite de cuando x tiende a 2 de x a la 2 es igual a 4. ¿Ok? Tenemos un nuevo ejercicio. Ahora el límite de 3x más 4. Pero cuando x tiende a 3. ¿Ok? Entonces, donde esté x, coloco ahora el 3. Es decir, que me queda 2 por 3 más 4. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Ahí está el límite de 6 más 4, que en el 4 no tengo por qué tocarlo. Voy a tener un resultado, ¿ok? Que en este caso es 10. Ahí está. Lo tenemos. Entonces, el límite de 2x más 4 de esa función, cuando x tiende a 3, es igual a 10. Un último ejercicio. El límite de x cuadrado menos 2x más 1, cuando x tiende a 2. ¿Ok? Fíjate bien que en donde esté las x, voy a colocar el 2. Presta atención y mira bien la imagen. Y voy a colocar la misma función, pero ahora le voy a colocar el 2. Ahí está. La misma función, pero en donde estaba x, coloco el 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente resolver una cuenta algebraica. ¿Ok? 2 elevado a la 2 me va a dar 4, menos 2 por 2 me da 4, y el más 1 que lo voy a dejar ahí tal cual. El 4 con el 1 lo puedo sumar porque son positivos. Eso me va a dar 5 y me queda el menos 4. ¿Ok? Y 5 menos 4 es igual a 1. Y así es como vamos a resolver, ¿ok?, cada una de los límites de la función. Por supuesto, estos límites poco a poco van a ir siendo más complejos, porque más adelante vamos a tener que factorizar y utilizar diferentes métodos de factorización. Les voy a enviar un video, varios videos de cosas que deben saber ustedes de factorizar. Ya en este caso es simplemente para que ustedes recuerden cómo se debe factorizar. En mi caso es explicarles cómo se resuelven esos ejercicios utilizando esos métodos de factorización que se ven en octavo, en algunos casos en noveno, y bueno, en ciertos casos incluso a veces muchos docentes los dan hasta en séptimo. Bueno, de verdad, bastante completo la información. Espero que les haya gustado. Y por el WhatsApp estaré dando la tarea y las indicaciones. Dios le bendiga y bueno, seguimos en contacto.